¿Sabías que las mujeres contienen y generan las células más grandes? A diferencia de los hombres que generan las células más pequeñas, que son los espermatozoides, las mujeres generan los óvulos, que son consideradas las células más grandes del cuerpo humano. A continuación, hablaremos un poco sobre el aparato reproductor femenino. Al inicio de la madurez sexual de la mujer, los diferentes componentes del aparato reproductor femenino, bajo el control hormonal, se preparan para efectuar funciones reproductoras, entre ellas producir el gameto femenino apto para la fecundación, y así se lleva a cabo esta, favorecer la anidación del óvulo fecundado y la expulsión del producto al final de la gestación. Mi nombre es Nailin Herrera, voy a hablarles sobre el himen, los tipos de himen y los genitales internos femeninos. El himen es una fina membrana compuesta por tejidos de la estructura muy similares a los de la vagina, que además poseen el grado de elasticidad, aunque no se ve a simple vista. Forma parte de los genitales externos femeninos. Los tipos de himen son el himen septado, el himen anular, el himen cribiforme y el himen imperforado. El himen septado es una membrana de tejido delgada en forma de media luna que por lo general cubre parcialmente el orificio de la vagina de la niña. El himen anular es el orificio que está en el centro y este está rodeado por una membrana que suele tener un ancho similar. El himen cribiforme, en este caso, la membrana presenta una abertura algo mayor de lo que es normalmente, pero con un tabique de un tejido en su interior que da lugar a dos orificios. El himen imperforado no es habitual, ya que puede darse la situación en la que el himen sella completamente la abertura de la vagina. Los genitales internos femeninos, voy a mencionarles dos: la vagina y el útero. La vagina es más que nada el canal de menstruación, como muchas mujeres lo conocemos. Es un órgano capulador, ya que permite la recepción del pene. Es también el canal de parto, tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y el pH generalmente es de 3,5 a 4,5, y esto quiere decir que el pH dentro de la vagina es bastante ácido. En el útero se produce la menstruación y se implantan blastocitos que se desarrollan en el feto. El útero tiene una forma y tamaño de pera. Este mide aproximadamente 7,5 centímetros por 5 centímetros por 2 centímetros y pesa cerca de 70 gramos aproximadamente. La capa del útero son las siguientes: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio está cubierto por una cerrosa que corresponde al peritoneo, y el merimetrio es una capa media gruesa del tejido muscular liso. El endometrio es la capa vascularizada con epitelio monoestratificado cilíndrico. Dentro del aparato reproductor femenino encontramos al útero, que está formado por una capa externa llamada perímetro cubierta por serosa y es correspondiente al peritoneo. Luego tenemos una capa media, la cual suele ser la capa más gruesa del útero, formada por tejido liso muscular denominado miometrio, que es importante ya que es responsable de la contracción del músculo miométrico durante el nacimiento de un bebé, que es estimulada por una hormona llamada oxitocina. Sin embargo, hay otra capa aún más interna, que es el endometrio, que es una capa muy vascularizada con epitelio, que a su vez se divide en dos capas, una capa funcional y una capa basal. Ahora hablemos de la trompa de falopio, llamado también oviducto. Esta tiene una capa interna formada de células epiteliales cilíndricas. También tiene una capa muscular que facilita el descenso de los óvulos y una capa externa que se erosiona la continuación del peritoneo. Además, la trompa de falopio está dividida en partes. Tenemos la intramural, el istmo, la ampolla y el pabellón, conociendo además que en la tercera parte de la trompa de falopio es donde llega el espermatozoide para fecundar el óvulo, para luego dirigirse hacia el útero, pero cuando ya el óvulo es fecundado va a sufrir una serie de transformaciones y evoluciones en la cual el óvulo se implantará en el cuerpo del útero, específicamente en el tejido de la capa del endometrio, que es donde se desarrollará el feto.
Otro punto a destacar es el ciclo uterino. Dentro del ciclo van a estar participando la capa basal y la capa funcional, que son las que conforman la capa del endometrio. Se puede decir que en la capa funcional se van a desprender dicho o de otra forma se van a caer, siendo parte del sangrado que presenta la mujer, debido a que al desprenderse se lesionan algunas arterias, originando un leve sangrado durante la menstruación. Esta fase se denomina como fase menstrual. Luego sigue una fase de proliferación en la cual la capa va a estar regenerando, formando nuevas capas funcionales en la que es estimulada por el estrógeno que viene del folículo ovárico. Por último sigue la fase secretora, que es donde se puede decir que la capa funcional ya está totalmente formada. Esta es la fase producida después de la ovulación, que es el 14 día del ciclo uterino. Además, siendo caracterizada por ser una fase más acularizada y edematosa, ya que están listas para repetir y repetir el ciclo menstrual hasta la edad próxima de los 40, que es donde llega la menopausia. Los ovarios. Los ovarios son glándulas mixtas que pueden formar sustancias que van a la sangre como las hormonas o sustancias que no van a la sangre como los ovarios. Estos son homólogos a los testículos y pesan 7 kilogramos y miden 4 por 1.5 centímetros. Estos producen hormonas y producen ovocitos y están ubicados en las fosas ilíacas. Partes del ovario: el epitelio de cubierta, la albúgina, que es el tejido de relleno que le da la forma de huevo o la forma ovoidal, y el estoma propio, que es vascularizado. El ciclo ovárico. El ciclo ovárico empieza en los folículos primordiales. Estos folículos van evolucionando a folículo primario, folículo secundario y folículo maduro o de Graf, que este contiene al ovocito secundario. Los ovocitos maduros es el que expulsa al ovocito secundario y este involuciona y pasa a llamarse cuerpo lúteo inmaduro. De ahí evoluciona y se llama a cuerpo lúteo maduro y por último a cuerpo albicans, que también es llamado cuerpo ovárico blanco, que este hace referencia a la cicatriz que se forma cuando se degenera el cuerpo lúteo. El ciclo ovárico se divide en 3 fases: en la fase folicular, en la fase ovulatoria y en la fase luteínica. La fase folicular es donde los folículos ováricos se desarrollan por acción de la FSH, que esta es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que estas están secretadas por la adenohipófisis. Las fases ovulatorias, estas existen una liberación de los ovocitos secundarios a causa de la elevación de la concentración de la LH. Y por último, la fase luteínica, que esta ocurre después de la ovulación, que es cuando el cuerpo amarillo joven libera la progesterona. Sobre lo que son las etapas del ciclo menstrual, que se da después de la caída de 2 hormonas, las cuales son el estrógeno y la progesterona. Cuando el estrógeno y la progesterona caen, se inicia en lo que es la fase menstrual, que es cuando la mujer se encuentra con una temperatura medianamente normal, mientras que en los ovarios empiezan a formarse lo que son los folículos primordiales, mientras que las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes están empezando a subir de nivel. Luego de la etapa menstrual, continúa lo que es la etapa proliferativa, que gracias a la capa basal está formado por la capa funcional, gracias a que el estrógeno se encarga de formar más capas funcionales. ¿Cómo actúa la píldora del siguiente día? Los primeros y segundo efectos no permiten la unión del óvulo y el espermatozoide. El primer efecto es el que impide el paso de los espermatozoides, espesando el moco cervical, y así no llegan al cuello uterino. El segundo efecto es el que inhibe o posterga la ovulación, que es la salida del óvulo del ovario, por la cual no se logra la fecundación. El tercer efecto es el que interrumpe la implantación en el útero del óvulo ya fecundado. El óvulo es fecundado por el espermatozoide y se desplazará al útero. Es un lapso de 2 a 7 días. El tercer mecanismo evitaría la anidación del óvulo fecundado en el endometrio. Las dos posturas acerca de la vida, que es una, que es el TC, que habla de la vida desde la fecundación,
Y 2, que es el colectivo femenino que consideran que hay vida a partir de la anidación del óvulo fecundado en el útero. Si tomas las pastillas de emergencia 5 días después de haber tenido sexo sin protección, la probabilidad de que quedes embarazada es un 85%. Sin embargo, entre más rápido la tomes, mejor.